Buenos días, tengan todos. Qué gusto verles. Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana a escuchar su palabra. Dios quiere hablarnos, quiere darnos una palabra que nos ayude a relacionarnos con Él, que nos ayude a conocerle. Todos, si estamos aquí es porque sabemos que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? Bien. El que sepamos que Dios existe no quiere decir que necesariamente sepamos relacionarnos correctamente con Él, ni que sepamos obtener de Él los favores, las misericordias de las cuales habla la Escritura. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy yo quiero hablar una enseñanza sencilla desde el punto de vista de que el Señor Jesucristo, que fue el que nos la dio, la hizo sencilla, pero es una enseñanza muy poderosa para todos aquellos que estamos aquí hoy, que queremos o conocer más a Dios, o alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados, o simple y sencillamente somos cristianos y queremos estar más cerca de Él, y queremos ver las respuestas a nuestras oraciones, queremos ver a nuestros familiares transformados, queremos ver que Dios cambie lo que está a nuestro alrededor, o bien queremos que Dios nos dé el poder para ser transformados, para ser personas de fruto. Entonces, es una enseñanza que de acuerdo a nuestra necesidad, definitivamente Dios tiene algo que darnos a cada uno. Así que vamos a escucharla con fe. Vamos a abrir la Escritura en el libro de los Hebreos. Tiene la clave por la cual nosotros podemos conocer y agradar a Dios. Dice sobre Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Deja el texto ahí un momento, mi amado hermano. La fe es lo que Dios está buscando en la vida de cada uno de nosotros. La fe es aquello con lo cual podemos agradarle. La fe es aquello que mueve a Dios para que actúe en favor de nuestras vidas. ¿Qué es la fe? La fe es confianza. La fe es confianza. La fe es obediencia. Repetimos el pasaje porque es muy importante, porque muchas personas cuando están buscando a Dios a veces se atoran en su búsqueda cristiana. Dicen, bueno, ¿por qué será que Dios no responde mis oraciones? ¿O por qué no ha transformado mi carácter? ¿Será que me falta hacer misericordia? ¿Será que me falta devolver esos 5 pesos que pedí prestados en la secundaria a aquella persona, y que por esos 5 pesos que no he devuelto, Dios no se mueve a mi favor? ¿Será que yo soy tan torpe que no entiendo la mente de Dios? No. La respuesta a todas esas preguntas está en este pasaje. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hagamos una oración. Padre, enséñanos a tener fe. Que la palabra que tú nos vas a dar en esta mañana sea una palabra que alimente nuestro ser, alimente nuestra alma, nos haga crecer en fe, corrija en nosotros nuestros estorbos, corrija en nosotros aquellas cosas que estorban, Padre, para que nosotros podamos simple y sencillamente creer, obedecer, confiar. Padre, que podamos aprender, Señor, a través del ejemplo que tú nos vas a poner con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero platicarles que el día de hoy vamos a hablar de una historia que está relatada en 2 evangelios. Está relatada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y también está relatada en el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 7. Básicamente es la misma historia, tienen algunos pequeños detalles de diferente redacción, los cuales los voy a ir explicando de manera sencilla. El punto no es ponernos quisquillosos con lo que la escritura, con aquellas pequeñas partes de la escritura que nos pueden generar una duda de si la escritura está bien escrita o no. Todo tiene su explicación. Hay que entender que la mente de Mateo era diferente a la mente de Lucas, que Mateo las cosas las vio directamente y de todas formas su forma de pensar era una, y que Lucas no las vio directamente, sino que Lucas las recopiló y las recopiló de personas que vieron, y que Lucas, en el Evangelio de Lucas, se hizo un esfuerzo por no solo recopilarlas, sino ponerlas en el orden en el que aparecieron. ¿Ok? Entonces, bueno, más allá de esta parte, porque no se trata de una historia de orden bíblico, sino se trata más bien de una historia de fe. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 1 y 2. Voy a estar intercalando los pasajes entre Mateo y Lucas, según el Señor me permite hacer un énfasis. Dice Lucas 7, versículos del 1 al 2. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí nos ponemos en contexto. El contexto es sencillo. Si tú lees Mateo del 1 al 7, te vas a dar cuenta que cuando el pasaje nos está diciendo que el Señor había acabado de decir todas estas palabras, se refiere precisamente a que había concluido ese precioso sermón, que todos los que amamos a Dios deberíamos de sabérnoslo de memoria. Así como lo oyes, así como te debes de saber. Estoy seguro que te sabes de memoria los 10 mandamientos, ¿verdad? Y si ahorita empezáramos a preguntar cuál es el 7, rápido dirían, este es el 7, y otros dirán, a ver, ¿y cuál es el 3? Yo espero que sí. Si aspiramos y anhelamos entrar a la vida eterna, ¿deberíamos de sabérnoslos o no deberíamos de sabérnoslos? ¿Sí? Bueno, los que anhelamos entrar en la vida eterna, deberíamos de sabernos de memoria, lo que el Señor Jesucristo enseñó en ese maravilloso sermón de la montaña, que está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Es de suma importancia. El Señor Jesucristo dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, muy grande será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿nos interesa saber esas palabras o no nos interesa saber esas palabras? De memoria deberíamos de sabérnoslas. Bien, esta enseñanza no es de esas palabras, pero por generarte el gusto por la palabra de Dios, léelas en tu casa, apréndetelas de memoria, proponte en el corazón decir, bueno, si el Señor Jesucristo dice que son las más importantes, entonces me voy a saber esos capítulos. Poco a poquito me los voy a aprender. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad de Dios para con mi vida. Ok, decía el pasaje que después de haber dicho esas palabras, y no solo eso, después de haber hecho milagros, porque ahí alimentó a mucha gente, si tú recuerdas, alimentó, hizo un milagro, la gente salió a él, y se hacía de noche, y los discípulos, Señor, ya se está haciendo de noche, regrésalos porque necesitan, ya hay que comer. Y él les dijo, denles de comer. E hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces y comieron muchísimas personas. Y no solo eso, le acercaban enfermos, le acercaban endemoniados, le acercaban personas ya sea ciegas, paralíticas, cojas, de toda clase de enfermos. Por eso nos pone en ese contexto Lucas. Después de esas cosas, después de dar esas preciosas palabras y de hacer esos grandes milagros, entró en la ciudad de Capernaum y se topó con la necesidad de una persona
a la cual vale la pena ponerle atención al tipo de persona. Definitivamente, si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que el Evangelio es un relato de personas necesitadas que se encuentran a Jesús, ¿no? Así como nosotros el día de hoy venimos, y te aseguro que estamos necesitados de encontrar a Jesús. ¿Cuántos están necesitados de encontrar a Jesús el día de hoy? Ok, hoy este pasaje nos centra en la necesidad de una persona de la cual tenemos mucho que aprender. No era una persona común y corriente, no era un judío común y corriente, no era un Zaqueo, no era un Mateo, no era ninguno de los hijos de Zebedeo, no era ni Marta, ni María, ni ninguna de ellas, sino era una persona especial, era un centurión. Este hombre, un centurión, era un hombre de autoridad dentro del ejército romano. Tenía un rango de autoridad importante. Y por cierto, aprovecho para decirte más o menos por qué se le llamaban centuriones. El ejército romano estaba dividido en legiones. Cada legión tenía 1000 soldados. Cada legión se dividía en 60 centurias. Lo que quiere decir que eran grupos de personas, eran grupos de 100 hombres dirigidas por un centurión. Ok, este centurión representaba la autoridad de Roma en Israel. O sea, si tú recuerdas, Israel estaba conquistada por Roma, estaba dominada por Roma, y el centurión representaba entre ellos la autoridad. Estaban bajo un yugo, estaban siendo gobernados, era un hombre de respeto dentro de la autoridad, era una persona respetada. Normalmente cuando se menciona a los centuriones dentro de la escritura, se les menciona bien. Siempre hay algún buen comentario. Es raro que se hable mal acerca de un centurión, porque de alguna forma ellos, aparte de controlar a la legión, a los soldados, pues estaban también al pendiente de resolver los problemas. Cuando los judíos tenían un problema, ¿con quién crees que corrían? Con el centurión. Era una persona de importancia representando al gobierno. Ok, él tiene a alguien muy estimado en un problema. O sea, el problema no era del centurión, el problema era de alguien a quien él apreciaba mucho. Se trataba de un siervo y estaba muy enfermo, según nos dice el pasaje, y estaba a punto de morir. Ok, ¿qué problema tenía? Mateo 8, del versículos del 5 al 6 nos dice qué problema tenía. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuáles eran los problemas que tenía este criado? Bueno, en los tiempos en los cuales los trabajos de las personas eran sumamente físicos. En aquel entonces los oficios eran ser herrero, ser carpintero, ser soldado, todo era físico. No es como ahorita, en donde la mayoría de los trabajos es estar sentado frente a una caja registradora, frente a una computadora. Ya no es así. Una persona paralítica era una persona que estaba destinada pues a no poder ganarse la vida. La cosa era complicada para él. Dice que estaba paralítico, que estaba a punto de morir, que estaba atormentado, que estaba deprimido. Y lo que destaca de este hombre centurión es que tenía una persona que tenía a su cargo 100 hombres fuertes, rudos, a su cargo de poner orden en la ciudad. Es que no estuviera preocupado por sus hijos, por su esposa, ni por él mismo, sino por uno de sus criados, de sus sirvientes. Lo apreciaba. Eso habla bien de él. ¿Cuántos dicen amén? En tiempos en donde las personas solo se preocupan por sí mismas. Tú ves en la Biblia, si tú ves los casos de la Biblia, todo el mundo va pidiendo por él, por su hija, por su hijo, por su papá, por su suegra.
Pero normalmente nadie va pidiendo por aquel al cual no le debe nada o con el que no le liga nada. Aquí es valioso ver que este hombre tenía con tantas preocupaciones y ocupaciones, un hombre con tanta autoridad, y con tantísimas cosas que ver y que atender. Tenía un corazón enternecido y se preocupaba de alguien que le servía. Y esa era su preocupación. Ahora, imagínate tú el asunto. Cada persona que nos acercamos a Dios, siempre tenemos un obstáculo. Si tú piensas en tus propios obstáculos, a lo mejor tú dices, bueno, gracias a Dios estoy aquí. Pero si piensas en reuniones, en días pasados, cuando tú no venías a la iglesia, o la semana pasada que no viniste, si es que no viniste, ¿cuáles son los obstáculos que te impiden a Dios? A veces es tu familia, a veces es tu trabajo, a veces es, no sé, alguna trivialidad, a veces algo que te pone el mundo enfrente. O pensemos un poquito más acá. Hablemos de aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero que no se han decidido ser cristianos. Un día una persona me preguntaba, oye, yo quiero acercarme a una iglesia, pero la verdad no sé si quiero ser cristiano. Y le dije, bueno, mira, no te presiones, acércate, escucha, deja que Dios te muestre su verdad, deja que veas las cosas que Dios te ofrece, y cuando las veas y las compares y las pongas en una balanza contra las que te ofreces el mundo, pues ya decides, ¿no? Porque Dios no nos quiere cristianos a fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo que quiere es rescatarnos. Dios lo que quiere es salvarnos. Dios tiene su mano extendida, pero depende de nosotros si nosotros la tomamos, ¿sí o no? ¿Ok? Sin embargo, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, siempre hay un obstáculo. A veces es tu pareja, no, si tú te vuelves cristiano, a mí, mira, olvídate de mí. A veces es tu jefe, si tú te vuelves cristiano, con ese chamba no cuentes. A veces es tu amigo, mira, si tú te vas a volver de los persinados, a nuestras reuniones ya no vienes. Entonces, creo que tú y yo podemos y entendemos que todas las personas tienen ciertas dificultades, tanto para acercarse a Cristo, como para decidirse en entregarse a Cristo. Ojalá que Dios te ayude a entender que todas esas dificultades provienen del mundo, provienen del diablo, y rápido las hagas a un lado y te acerques a Él. Pero ¿cuáles serían las dificultades que tendría este hombre tan poderoso, tan respetado, para acercarse a Dios, para acercarse a Jesucristo, para pedirle un favor? Número uno, yo pondría, respeto cualquier hipótesis que tú tengas, pero yo pondría en número uno su orgullo. Una persona tan poderosa ha de haber sido muy orgullosa. Yo imagino, oye, no, porque si los mismos fariseos menospreciaban al maestro, una persona tan poderosa, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Su reputación? ¿Dónde va a quedar? Ok, número dos, su religión. Su religión, él era de una religión absolutamente diferente, era politeísta, era una religión completamente pagana. Él había practicado y jurado su respeto y adoración a César. Por lo tanto, también le estorbaba eso, y le estorbaba el respeto a su emperador. ¿Qué diría su emperador de que mandó llamar hacia él al rey de los judíos? O quizá la misma incredulidad. Un hombre tan poderoso, quizá, te aseguro que lo que hacen todas las personas en la incredulidad, y desgraciadamente lo que hacemos todos los seres humanos, antes, cuando estamos enfermos o cuando tenemos un problema, ¿a quién corremos primero? A la farmacia del ahorro, o a la de tu preferencia. No es un gol en medio de la predicación. Es difícil que las personas corran a Cristo doblando sus rodillas y le digan, Señor, interven tú. Y con eso no te estoy diciendo que Dios esté peleado con los médicos. Lucas, el que escribió el Evangelio de San Lucas, era un médico. Por lo tanto, Dios no está peleado con la medicina. Él creó la ciencia y el conocimiento. Pero, pues quizá
se habrá gastado una buena cantidad de dinero en muchas cosas, habrá hecho de todo para sanar a su criado y nada. Entonces, quizá obstáculos. Sin embargo, hago tanto énfasis en esto porque este hombre, a lo lejos, porque él no fue al sermón de la montaña, él no estuvo ahí, él no comió con los 5,000, él no vio a cuántos paralíticos se levantaron, no vio a los endemoniados ser liberados, él no vio eso, él solamente, si tú lees correctamente la escritura, dice, él solamente oyó. Alguno de sus criados le vino a contar, alguno de sus criados le vino a decir, alguno de sus amigos dijo, oye, ¿te acuerdas de aquel, el ciego el hijo de la señora de allá? ¡Ya ve! Oye, ¿te acuerdas del cojo fulanito de tal? Sí, es el del otro. Ya camina. Esas cosas le habrán dicho. Esas cosas habrá oído. Ahora, habría que entender también un poquito el trasfondo de este judío. Este judío era apreciado, este centurión era apreciado dentro de los judíos por una razón particular, y vamos a leer de nuevo Lucas 7 del 1 al 5 para que veamos exactamente cuál era la razón. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, ese es el Señor Jesús, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí hago una pausa. Aquí está la primera discrepancia entre Mateo y Lucas. Mateo dice que él vino, Lucas dice que envió. La escritura dice que para cuando haya discrepancias de ese tipo, al sumar los pasajes, es probable que el que esté dando más detalles de la situación sea Lucas. ¿Sí? Mateo es más breve y solamente describe las palabras de una manera más escueta. Lucas hace un mayor énfasis en cómo se dieron las cosas. Es más probable, mucho más probable, que las cosas se hayan dado como dice Lucas. Esto es, que no haya ido físicamente. ¿Y por qué? Porque como vas a ver un poquito más adelante, el pasaje nos sigue diciendo que no se quiso presentar delante de Jesús en ningún momento. Entonces, bueno, solamente lo aclaro, envió a unos ancianos de los judíos, dice el versículo 3, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, los judíos estuvieron dispuestos a presentarse delante de Jesús, a abogar por este hombre. ¿Por qué? Porque lo apreciaban, porque veían en él un amor hacia la nación, pero sobre todo veían en él un amor hacia las cosas de Dios. Este hombre mostró un cierto interés en que la gente tuviera un lugar en donde reunirse, movió con su autoridad, movió los hilos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se les construyese un templo, un lugar adecuado en donde se pudieran reunir. ¿A qué se iban a reunir? A escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo tenía un interés en conocer a Dios. Entonces, es una persona que de alguna manera movió las cosas. Algunos de los estudiosos de la escritura dicen que él era una clase de prosélito. Los judíos tenían dos clases de prosélitos, o si te gusta más la palabra, discípulos. O sea, los judíos le enseñaban a los mismos y le enseñaban a los que no eran de su nación. Y esta persona era una de esas personas que se dejaba enseñar por los judíos. Vivía en Jerusalén, vivía ahí en lo que es Capernaum. Estaba en medio del pueblo judío y
mostró interés y se dejaba enseñar, y tenían dos clases de prosélitos, los judíos, los prosélitos justos, que quiere decir que abrazaban completamente la fe judía, esto es, se circuncidaban, guardaban toda la ley, participaban de todo el rito judío y eran considerados pueblo de Dios. Y había otra clase de prosélito, uno que se le llamaba prosélito de la puerta, que quiere decir que era un extranjero que vivía ahí y que guardaba ciertas costumbres, pero que no se circuncidaba y que no hacía ciertas cosas. Entonces, al parecer, este hombre, este centurión, era un prosélito de la puerta. O sea, era un creyente, escuchaba la palabra de Dios con gozo, le agradaba saber del Dios vivo, tomó decisiones en lo que pudo en sus manos, colaboró para que la palabra de Dios fuera anunciada. ¿Qué implicaba eso? Pues que el hombre había escuchado las cosas que Dios había hecho con Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿A poco no son maravillosos? ¿A poco no es maravilloso escuchar que Dios abrió el mar? ¿Cuántos creen que Dios abrió el mar? O sea, es maravilloso recordar que Dios hizo los cielos, la tierra, que abrió el mar, que echó el mar encima de Faraón. Es maravilloso y bueno para el alma traer a nuestra mente continuamente las cosas grandes que Dios hace a nuestras vidas. Estoy seguro que este hombre en su alma tenía algunos de esos alimentos, algunas de estas palabras, y cuando escuchó que Jesús estaba haciendo de esos milagros y estaba hablando de esas cosas, porque fíjate qué cosas fueron las que habló Jesús en el Sermón del Monte. Tiene un trasfondo muy, muy bonito. A este hombre te aseguro que le enseñaron los 10 mandamientos. Es más, sin querer ofender a nadie, te aseguro que se lo sabía mejor que muchos de los que estamos aquí. Así, que se sabían los 10 mandamientos. Y por ahí le platican que el Señor Jesucristo viene y se sube a ese sermón y los enseña mejor y los explica más hermoso y nos abre los ojos y nos abre el panorama, pues dice, ¡wow! Su fe se va para arriba. Ok, ¿qué más? Al saber todo esto, al ser esta clase de hombre, fíjate, mientras los judíos decían es digno, pero él cómo mandó a buscar al Señor Jesús. Él envió rogándole. O sea, él era una persona que podía haber mandado una cuadrilla y a ver, me traen ese hombre para acá, ¿sí o no? Tráiganmelo para acá, que me va a sanar a mi siervo. ¿Y se lo traían o no se lo traían? Claro que se lo traían, pero no lo mandó así, sino le rogó a través de ellos, con humildad, sabiendo que era indigno. ¿Por qué? Porque veía en Jesucristo al Dios hecho carne. ¿Cuántos vemos a Jesucristo o al Dios hecho carne? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué? Él cuando veía a ese Dios hecho carne se sentía indigno. Amado, qué bien nos haría a todos. Qué bien nos haría a todos cuando mencionamos el nombre del Señor Jesús, cuando le cantamos una alabanza, cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos la Biblia, pensar que ninguno de nosotros es digno de estar cerca de Él. Qué bien le haría a nuestros corazones tener eso. Hay muchas personas que hoy le hablan a Dios como si fueran merecedores. Es más, declaran, ya no ruegan, declaran. ¿Has oído esa expresión que te dice, Dios te bendice? Espérate, pues ¿qué obligación tiene Dios de bendecirte? Ruégale a Dios. Si quizá tenga misericordia de ti y te bendiga. Pero hoy el corazón del hombre se ha infatuado hasta lo sumo, se ha envanecido. Tú ves hoy a los hombres de religión y de fe hablarle a Dios como si le estuvieran hablando a su compadre, cuando Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Bueno, qué bien nos haría a todos, amados, acercarnos a Dios con la actitud de este centurión.
humilde, sabiéndose indigno y rogándole: Señor, ven. ¿Tenía méritos y tenía fuerzas como para hacerlo venir? ¿Cuántos dicen amén? No lo hizo así. Es más, aún dentro de una iglesia tú te puedes dar cuenta que hay personas que oran exigiéndole a Dios. Espérate, ¿tenemos derecho de exigirle a Dios algo? Para nada. No somos dignos de nada. Por lo tanto, bien haríamos, si necesitamos su favor, acercarnos a Él rogando, con humildad, reconociendo nuestra posición. Amén, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, veamos entonces, Fíjate, en este contexto, entonces podemos entender cómo reaccionó el Señor Jesús. Hay algo importante entender en la Biblia. El Señor Jesucristo, la primera obra que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, la vino a hacer con los judíos o con los no judíos. Con los judíos. Él fue primero enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se fue a Etiopía, no se fue a Somalia a darles de comer a los necesitados, no se fue a otra parte de Asia, ahí donde se estuvieran muriendo de hambre. No, se fue ahí a los judíos. Y a los judíos eran los que les estaba hablando, a los judíos eran los que estaba atendiendo, a los judíos eran los que estaba amando. Por ahí vino alguien no judío, vino una mujer siria y fenicia, una mujer sirofenicia, a rogarle, medio altiva. Ya conocerás la historia, es más, te recomiendo que la busques en la Escritura porque es una historia de la cual podemos aprender. Vino con su actitud altiva: pues Señor, ven a que sanes a mi hija. Y él le dijo claramente: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así, esa fue su respuesta. Entonces, bueno, ya conocerás la historia un poquito más adelante. La mujer le ruega, está bien, el Señor le dice: órale, te lo concedo porque te humillaste. Y la sanó, pero la sanó a distancia. ¿Estamos de acuerdo? Así, a distancia. No cruzó el mar, nada. Tú ves al Señor Jesucristo que con los judíos, el Señor Jesucristo estaba por uno de ellos dispuesto a cruzar el mar e ir a liberarlo de un endemoniado, porque a esos fue enviado. Sin embargo, este hombre era un hombre romano, de una posición alta, que le estaba mostrando pues humildad, le mandó llamar, le mandó hacer una petición. Y fíjate, al ver Jesús la actitud del corazón de este hombre y la necesidad de este hombre, la cual, no, acuérdate, a lo mejor he dicho muchas cosas, pero puntualizo algunas que hay que tener presentes. No le mandó a pedir por él, ni por su esposa, ni por su suegra, ni por su hijo, ni por su sobrino, sino le mandó a pedir por alguien sencillo de su casa, por un siervo. Y se lo mandó a pedir con humildad, por abajito, humilladito. Ok, quiero que tú veas la respuesta del Señor. Mateo 8, versículo 7. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. O sea, no dijo: como quieres te sea hecho. No fue así. Dijo: yo mismo voy a ir a ver a ese siervo. Yo mismo voy a ir a poner las manos sobre él y lo voy a sanar. Fíjate cómo una actitud humilde mueve a un Dios a que nos ponga toda la atención. ¿Sí o no? La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y los mira de lejos. A los soberbios Dios los mira de lejos. A los humildes Dios les da gracia, habita con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dios atiende al humilde, al soberbio lo mira de lejos. ¿Qué tan humilde habrá sido que el Señor Jesucristo dejó lo que estaba haciendo y dijo: yo mismo voy y lo voy a sanar? Ha de haber sido muy humilde, ¿estarás de acuerdo conmigo? Aparte de que estaba rompiendo las reglas de la comisión. Su comisión, porque no era una oveja perdida de la casa de Israel,
Era una persona completamente ajena a Dios, pero lo suficientemente humilde y con la suficiente fe y con el suficiente desinterés. O sea, el motivo, pero para nada era: Señor, ya dame un carro, Señor, ya dame una casa, Señor, mira que mi iPad ya tiene un año, ya necesito una iPad nueva, por favor. No. Era algo verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Ok, no envió discípulos, no puso un pretexto, no se demoró, sino dijo: yo voy y ya voy. Y la cosa es ahorita. ¿Entendemos? Lo que hace la humildad, lo que hace la confianza. Ahora, el pasaje tiene un énfasis muy especial respecto de los conceptos que tienen las personas acerca las unas de las otras. ¿Cómo se veía? Quiero responder estas preguntas antes de abrir el pasaje. ¿Qué concepto tenía el centurión acerca de sí mismo? ¿Cómo se veía el centurión a sí mismo respecto de Dios? ¿Y cómo lo veían los demás? Esas tres cosas nos las presenta el pasaje. Lucas 7, versículos 4 al 7. En primer lugar nos presenta cómo lo veían los demás. Dice el versículo 4, dice: y ellos vinieron a Jesús, los judíos, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Así lo veían los hombres, ¿no? ¿Qué ven los hombres? Los hombres ven lo de afuera, ¿verdad? No, Señor, es digno de que lo sanes, es digno de que lo ayudes, porque se ve que es buena persona, porque se ve que es buena gente. Muchas, lo digo con respeto, pero madres y padres de familia que están aquí, pidámosle a Dios que nos abra los ojos para que nosotros podamos ver a nuestros hijos no como ven los hombres, sino como ve Dios. Algunos padres de familia pedimos por nuestros hijos: Señor, mira que mi hijo es bueno, ayúdalo. Señor, mira que mi hijo viene a la iglesia, ayúdalo. Es digno de que le concedas, es digno de que le ayudes, es digno de que... No, espérame, ninguno de nosotros, aunque, no importa que haya nacido en cuna evangélica, es digno de absolutamente nada. Sin embargo, ellos decían: ¿es digno de que le concedan su petición? Error. Lo estaban viendo mal. Cuando Dios le dice a Samuel: escógeme rey para Israel, le dice: no te fijes en la altura, no te fijes en la hermosura, porque Dios no ve lo que mira el hombre. ¿Qué ve Dios? Dios ve el corazón. ¿Sí? Entonces, estos hombres dicen, pues veían lo de afuera, y a lo mejor en este caso particular estaban apreciando bien porque el hombre tenía un corazón adecuado. Pero ese concepto tenían ellos. Sigamos leyendo, en el versículo número 6 dice: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, por eso me atrevo a decir que está bien Lucas en su redacción y no Mateo, el centurión envió a él, ahora envió unos amigos, ya no envió unos judíos, envió unos amigos, diciéndoles: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjate el concepto que él tenía de sí mismo. Yo no soy digno de que tú, el Dios hecho carne, el heredero del universo, el 3 veces santo, ¿cuántos dicen amén? El Dios todopoderoso ante el cual se van a postrar los cielos y la tierra, el más grande nombre que haya existido jamás.
se acerque a mí, que soy un pecador. Me imagino, quiero pasar por la mente de él, sus pecados, las órdenes que habrá dado, las situaciones que habrá hecho en su vida, sus injusticias. Yo no soy digno ni de que estés a unos metros cerca de mí y que entres a mi casa. Tú siendo tan limpio, mi casa por más limpia que esté es inmunda. Ese es el concepto que él tenía de sí mismo. ¿Es correcto tener ese concepto de nosotros mismos cuando pensamos para con Dios? Amén. Fíjate que hay muchas personas que viven en el pecado y que no piden, exigen ser llenas del Espíritu Santo. No, espérame, el Espíritu Santo es santo. Y tú puedes venir de estar diciendo peladeces o de ver películas pornográficas o escuchaste unos albures allá en el taller y quieres que te llene el Espíritu Santo. Espérame. Fíjate la actitud de este hombre. No soy digno de que te acerques a mí. Y dice el 7. Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, yo soy demasiado inmundo como para que tú te acerques y tú eres demasiado santo como para que yo me acerque. ¿Esa es una actitud correcta o incorrecta? Es correcta. Es correcta porque los hombres no nos detenemos Mira, en esta vida los hombres se sienten buenas personas. Mami nos enseñó que si no fumamos, no tomamos y pagamos nuestras deudas y pagamos nuestros impuestos, nos vamos a ir al cielo. Eso nos enseñó mami y nos enseñó la abuelita también. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Duele aceptarlo, pero eso nos enseñaron mami y la abuelita. Y mami y la abuelita están equivocadas. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nuestros pensamientos han ofendido a Dios, nuestras acciones han ofendido a Dios, o el simple hecho de no depender de Dios día a día ya es un insulto a Dios, porque Dios nos creó para hacerle adoradores a Él. Entonces, nuestro simple hecho de no buscarle y adorarlo y servirlo y amarlo ya es un acto de rebelión que nos hace indignos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y así es correcto pensar. Así es correcto pensar. Entonces el hombre, aunque no era judío, pero que había escuchado acerca de la santidad de Dios, había escuchado acerca de los mandamientos, había escuchado acerca de las proezas de Dios, sabía, este hombre es el que Dios había prometido enviar. Y es limpio, es perfecto, es puro. ¿Qué voy a hacer yo cerca de él? No tengo nada que hacer cerca de él. Si los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, ¿yo qué cosa voy a hacer cerca de alguien tan santo? ¿Sí entiendes lo que había en el corazón de este hombre? Ok. ¿Eso tú crees que le haya agradado a Dios o no? Le agradó. Ese pensamiento de corazón a Dios le es muy agradable. Se llama temor, reverencia. Cuando tú te acercas a Dios con humildad, con temor, con reverencia, entendiendo lo limpio que es, lo impuro que somos cada uno de nosotros, estamos en la actitud adecuada. Ahora bien, lo que le agradó a Dios. Mateo 8, versículo, aquí cambiamos de evangelio, son solamente cuestiones de expresiones, la historia es la misma. 8 versículos del 8 al 9. No vengas, por favor, no voy porque tú eres muy limpio. Y le dice,
solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Fíjate que con esta retórica que él hace de su propio entendimiento humano, lo relaciona con el poder divino. Dice, yo, con el poder que tengo, que tenía poder, hago lo que bien me viene en gana. Si quiero se hace esto, y si quiero se deshace. Ahora, si tú eres Dios, si tú eres el Rey, si tú eres el Todopoderoso, si tú eres de aquel que hablan los profetas, ¿qué cosa que haya en tu corazón que digas no se va a poder hacer? ¿Sí o no? Y en eso también nos da una poderosa enseñanza. Porque los que se acercan a Dios, a lo mejor vienen a una iglesia y dicen, bueno, está bien, yo vengo. Y sí quiero ser cristiano. Amén, ya Dios avanzó un poquito en tu corazón. Pero ¿quién sabe si yo pueda ser? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que quién sabe si pueda ser? ¿Quién es el que te está llamando o quién el que te está atrayendo? ¿Eres tú o es Dios? O sea, fíjate lo que este hombre pensaba. Este hombre decía, Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras y lo que tú digas se hace. ¿No? Lo que pase por tu mente, Dios, se cumple. Pero fíjate que torpes somos las personas que a veces o nos acercamos a Dios y sabemos que tenemos que cambiar y que no podemos y nos estancamos y decimos, ay, es que no puedo. Pero nunca se nos ocurre decir, pero tú sí puedes. Ayúdame a que cambie lo que yo no puedo. O no podemos venir porque ahí está el estorbo. El diablo poniendo sus estorbos. La semana pasada no viniste porque llegó tu compadre, llegó tu vecino, llegó tu no sé quién y no pudiste venir. O se está acabando, aquí en Veracruz yo digo de manera irónica, cuando hay norte se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo, porque nadie quiere salir, se quedan en sus casas a tomar su chocolate. Es impresionante, Me gustaría que leyeran un libro, recomendarles a ustedes un libro que se llama Pasión por las Almas. En ese libro hay personas que caminan 3 o 4 kilómetros en medio de una nevada. En medio de una nevada, en la noche, para ir a escuchar la palabra de Dios a otro lugar. Y aquí Veracruz, que de por sí es famoso en el mundo, lo digo con respeto, yo soy veracruzano por adopción, por su pereza. Tantito se nubla y parece que ya va a venir Cristo, es el Apocalipsis, ya se acabó. O sea, todo es un obstáculo para el veracruzano cuando se trata de hacer un esfuerzo, trabajar o hacer algo. Pero bueno, vuelvo al punto central. Este hombre no vio ningún obstáculo, no vio, y piensa en los obstáculos que tenía. Su siervo estaba paralítico, estaba a punto de morir, estaba atormentado, estaba deprimido, estaba derrotado. Y dijo, Señor Jesús, es que si tú quieres va a sanar. Punto y se acabó, no lo vio difícil. Es que Señor, vamos a hacer una velada de 45 días de cadenas de oración y ayunos para ver si tú... No, simple y sencillamente dijo, Señor, lo que tú quieres hacer, tú lo haces. Los obstáculos que tú quieres mover, tú los mueves. Te aseguro que alguien ya le había leído ese salmo que decía, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ¿alguien sabe cómo termina? Todo lo que quiso
ha hecho. Entonces eso pensaba este hombre, decía, pues ¿qué cosa te estorba, Señor? Lo que te estorba tú lo mueves, te estorba Faraón, lo aplastas, te estorba un muro, lo quitas, te estorba un monte, lo levantas y lo avientas al mar. ¿Sí o no? Dices, no te estorba nada. Y nosotros que nos acercamos a Dios, ya sea cual fuera nuestra necesidad, si se trata de un problema laboral, si se trata de que no hemos podido progresar en nuestra entrega a Cristo, porque batallamos mucho con nuestro esposo, porque batallamos mucho con nuestro hijo, porque batallamos mucho con nuestro vecino que nos estorba, pues deberíamos de pensar como él y decir, Dios, todo lo que tú quieres, lo haces. Ten misericordia y pon en tu precioso corazón el quitar este estorbo de mi vida. Amén. Pero no lo hagamos como lo hacen hoy los profetas de la prosperidad, declarando. Por cierto, declarar es hechicería, es la metafísica es la hechicería moderna. Tengo un libro para quien tenga duda de no lo puedo explicar en una reunión de 1 hora. Pero tengo un libro que le puedo recomendar a todo aquel que esté interesado en saber de ese asunto. Los que andan declarando, es la hechicería moderna metida en la religión. Hay 2 libros muy buenos que se llaman La seducción de la cristiandad. Léelos. Jesucristo tú no lo ves declarando nada. A Jesucristo tú lo ves rogando al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo rogaba al Padre y Él era el Dios hecho carne. En fin, la cosa es que este hombre que no era judío tenía una confianza que los judíos no tenían, ¿verdad? Porque los judíos, a ver, ahora que nos haga otro milagro. ¿Qué milagro haces para que te creamos? ¿A poco no dicen eso los evangelios? A ver, este hombre no vio nada, escúchalo bien. Perdón que sea tan enfático, este hombre no vio nada, a este hombre se lo vino a contar un soldado, a este hombre se lo vino a contar la señora que hacía la comida en su casa, se lo vino a contar, no sé, alguien sencillo le dijo, mi señor, mire, hay un judío de nombre Jesús que hace esto y esto. Mientras que los judíos, los de cuna evangélica, los que iban, cada fin de semana a la sinagoga le decían, a ver, ¿qué milagro haces para que te creamos? Y así desgraciadamente te digo, así a veces venimos muchos a la iglesia. A ver si este fin de semana el pastor resucita a un muerto, ese día me entrego a Cristo de todo corazón. Pues eso es, quédate bien sentado, amado, porque no sé si sea la voluntad de Dios resucitar a un muerto en nuestros tiempos. Y lo peor de todo es que te pierdes la vida eterna. Entonces, no, este hombre solamente con escuchar, y escucha bien, no vino el apóstol Pablo a declararle las verdades. Te aseguro que fue una persona muy sencilla. Alguien de su regimiento, la señora que le hace de comer, la que le limpiaba el lugar donde vivía. Alguien le dijo, mira, el Señor Jesús hizo esto. Y dijo, pues que venga el hombre y que nos ayude. ¿Sí me explico? Sin embargo, los que estaban acostumbrados semana tras semana a escuchar la palabra de Dios, estaban acostumbrados a ver que no pasaran milagros en sus vidas, su carácter no cambiaba, su fe no se incrementaba, estaban secos, estaban faltos de amor, imagínate, el problema de los judíos, ¿sabes qué? Es que estaban secos, estaban llenos de mandamientos, pero no amaban a sus esposas, no amaban a sus hijos, ya no las aguantaban, se querían divorciar de ellas. Los que se supone que tenían fe, y amado, eso se lo digo hoy a los cristianos, los que tienen fe dicen, bueno, caray, la cosa está difícil en mi matrimonio, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Dios puede hacer que yo ame de nuevo a mi esposo, a mi esposa, que yo ame de nuevo a mis hijos, que yo que he estado derrotado por algún pecado hoy sea nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchas personas que no creen, bueno, es que ya tengo tanto tiempo, 25 años tengo de carrera evangélica.
Quisieras que te toquen una trompeta, ahí viene el hermano fulano de tal, con sus 25 años de carrera. No, pero dime, ¿qué dice tu esposa de ti? Si la amas, si tienes la ternura de Cristo, si como este centurión que no estaba pensando en él, te acercas a Dios buscando un favor para tu esposa, le ruegas de rodillas al Señor, Señor, ayuda a mi esposa que la veo cargada, ayuda a mis hijos que los veo necesitados, ayuda a mi patrón que está cargado, que está bien lastimado, que necesita mucho de ti. ¿Sí me explico? Un corazón como el de este hombre, humilde, mirando al Dios Todopoderoso, lleno de fe. Amados, que Dios nos saque de las costumbres y que nos ayude a mirar al Dios vivo y verdadero, al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate cómo a Dios le asombra la reacción de este hombre y cómo le entristece la actitud de los que no lo ven así. Mateo 8, versículos del 10 al 12. Al oírlo Jesús se maravilló. Yo le pondría un punto y aparte y un selah. Al oírlo Jesús se maravilló. Dime una cosa. Si tú fueras Dios y no estuvieras en esta tierra, sino estuvieras sentado allá arriba y todos los días vieras el universo con toda su claridad, con todas sus maravillas, vieras las estrellas, las galaxias y conocieras todos los misterios y conocieras todas las cosas y todo lo vieras tan perfecto y tan precioso como es desde allá. Tú y yo, estoy seguro que si nos dejaran ver, estaríamos con cara de ¡guau! ¿Sí o no? Ok. Él lo ve desde el principio de la fundación del mundo. Y ahorita lo vuelve a ver. Pero aquí la Escritura dice que cuando Jesucristo vio lo que vio en este hombre, se quedó maravillado, se quedó asombrado. ¿Le agradó lo que vio? Le agradó lo que vio. ¿Se contentó su corazón? Se contentó su corazón. Le proporcionó a Dios un rato agradable, gozoso, ¿sí o no? Dice, al ver la humildad, la fe de este hombre, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es lo que venía buscando, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Escúchalo bien, ¿eh? No venía buscando robots disciplinados. Venía buscando fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí, verdad? Porque dentro de los judíos había mucha gente disciplinada. Había mucha gente obediente a los mandamientos. Pero no venía buscando solamente eso, venía buscando fe. Venía buscando gente que lo viera, que le creyera, que lo entendiera. Y dice, no he visto en todo Israel a alguien con tanta fe. Dice el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? Que no va a ser precisamente de los judíos, de los que de aquellos que van a tener esa fe que le va a agradar a Dios, sino que va a ser de otros pueblos, de otras naciones en donde no se hicieron milagros, en donde no se resucitaron muertos, en donde a lo mejor fue una persona sencilla, fue la vecina
La que fue y le platicó a otra vecina, fíjate que Jesucristo hizo esto, fíjate que Jesucristo hizo esto en mi vida, transformó mi vida, mi corazón. Y ahí en esa nación la persona dirá, amén, yo también quiero conocer ese Cristo. Y va a depositar en ese Cristo su confianza. Va a decir, Señor, así tú lo hiciste en casa de mi vecina, pero yo no soy digna de que entres en mi casa. Pero arregla a mi esposo, arregla a mis hijos, arregla a mi familia, transforma mi carácter. Eso es lo que está queriendo decir. Muchos otros van a heredar esas promesas de otras naciones. ¿Cuántos anhelan heredar esas promesas? Pero fíjate, termina con una expresión triste. Dice el versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero fíjate de quiénes dice de los hijos del diablo, de la cantina, los narcos, los asesinos, los hijos del reino, los que se supone tienen fe, los que se supone se acercan a Dios. Amado, desechemos la religión. Si tú tienes un currículum de 25, de 35 años, 45 años de religión, hazlo bolita, quémalo y aviéntalo al bote de la basura. Y sé como Pablo, tenlo todo por basura con tal de ganar a Cristo, al Cristo vivo y verdadero, de construir una vida de fe, de confianza, de obediencia, de amor real. Nunca, no te conformes con una religión de venir, escuchar. Ven siempre a que Dios renueve tu fuerza. Ven siempre a que Dios te dé poder para vencer el pecado, para creer, para hacer más y no menos. ¿Cuántos dicen amén? Que nunca, amados, nos pase que nos volvamos como esos judíos que se juntaban cada fin de semana, escuchaban la palabra, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no creían que fuera a pasar nada. No creían. No, mi marido nunca va a cambiar. Pues si sigues pensando, nunca va a cambiar. Porque insultas a Dios cuando dices nunca va a cambiar. Pero si tú dices mi marido va a cambiar, y va a cambiar porque Dios es misericordioso y bueno. Si tú dices mis hijos van a cambiar porque Dios es bueno. Si tú mismo dices mi carácter va a cambiar porque Dios me va a ayudar, entonces las cosas, Dios puede meter su mano. Amén. ¿Qué más? Termino esta enseñanza diciendo que la fe y no la obediencia, no quiero ser contradictorio con el Evangelio, Dios quiere obediencia, pero la fe antes que la obediencia, la confianza antes que la obediencia, mueve a Dios a nuestro favor. Dice Mateo 8, versículo número 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora paso al versículo 10 del capítulo 7 de Lucas. O sea, porque se entiende que no se lo dijo personalmente, sino que se lo dijo a través de aquellos que mandaron a preguntar. Y entonces en el versículo 10 del capítulo 7 de Lucas, dice que al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amado, termino diciendo que, bueno, ya vimos que es necesaria la fe,
termino diciendo que los milagros de Dios son verificables. Que los milagros de Dios, así como estos llegaron y vieron al enfermo sano, así Dios deja ver que las cosas que Él hace son verdaderas. La fe no es un lavado de cerebro. La fe se puede verificar cuando cambia tu carácter, cuando eres un mejor padre, cuando eres un mejor trabajador, cuando te sana de una enfermedad, porque hay entre nosotros a quien Dios ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendamos, nos acercamos a un Dios vivo, que lo único que espera es que seamos humildes y que le creamos. Evitemos a toda costa acostumbrarnos a escuchar la palabra. Vengamos siempre a buscar a Dios esperando que haga cosas nuevas en nuestras vidas. Formemos en nuestros corazones un corazón hambriento, deseoso de ver los milagros de Dios en nuestras vidas, en los que nos rodean. Formemos o pidámosle a Dios que forme en nosotros un corazón como el de ese centurión que nunca pidió nada para él, sino que quería ver los milagros de Dios en los que le rodeaban. Que Dios forme en nosotros ese corazón, amado. Que forme en ti un corazón preocupado por el que tienes a tu lado, por tu esposo, por tu vecino, por tu jefe, por tu enemigo, por ese que te pone la mala cara o te estaciona el carro en tu puerta o te saca el perro para que se haga fuera de tu casa. Por ese. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia. Hagamos una oración. Es muy sencillo este pasaje, pero es muy grande tu enseñanza a través de él, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos día a día alegrar tu corazón? Quisiéramos día a día que tuvieras algo agradable en nosotros, como lo viste en este centurión, Señor. Oh Padre amado, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, porque tú nos des una fe fresca, nueva, una fe para creer en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios misericordioso, en un Dios que es capaz de cambiar las cosas, en un Dios que es capaz de salvar y de transformar, Señor. Levántate con tu poder en medio de nosotros, Señor. Hoy yo creo, como ese centurión, que todo lo que tú propones en tu corazón hacer, lo haces, Señor. Levántate en medio de nosotros, hombres y mujeres, primeramente humildes, temerosos de ti y llenos de fe real, verdadera, fresca, no de conocimiento, Señor, solamente, sino de confianza. Padre, visítanos con tu espíritu. Alguno de tus discípulos te dijo: Señor, aumentanos la fe. Otro de los que estaba cerca de ti te dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Padre, así haz hoy en medio de nosotros, Señor. Así haz en medio de nosotros. Si la fe es lo que se necesita para agradar a Dios, danos la medida de fe necesaria, Señor, para vivir vidas santas, rectas, pero para acercarnos a ti con ese corazón humilde, con ese corazón que descansa en tu buena voluntad y en tu poder, Señor. En el nombre precioso de Jesús, ministranos con este canto, Señor. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú
en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. 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 Pero dime una palabra tuya y eso bastará. 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 ¿Qué te parece si ministramos a Dios con este canto? Nos ponemos de pie. Está en la pantalla. Padre, ayúdanos a acercarnos todos los días a ti como ese centurión, Señor, con esa humildad, con esa pobreza, con esa sensibilidad de nuestra condición, Señor, y de tu santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Cantemos este canto, cantémoslo como una oración. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida.
Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. 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 Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. 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 Que así sean nuestras vidas, Señor. Que nos hagas de una fe muy sencilla. Una fe sencilla que no tenga estorbos de nada, para acercarse a ti, para creer en tus milagros, en tus proezas, tus maravillas, para creer que eres poderoso para hacer la obra completa en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que nos has dado hoy, Señor. Te pido que lo dejes guardado en nuestros corazones y que esta palabra sencilla te dé fruto para vida eterna, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.